porque la verdad ella nunca como que menciona que dice el objetivo, cosas así. Entonces quizás pusimos que era como parte de la planificación y como que estaba incluido sí o sí, porque Bien. Catalina me parece que estaba hablando, ¿cierto? sí, Eso, Catalina, gracias. Bueno, efectivamente, me parece que lo que menciona es un buen ejemplo de un elemento que podemos asociar al conocimiento curricular de la profesora. En este caso, efectivamente, no hay en el relato, me parece, mención explícita al currículo o a los objetivos de aprendizaje. Eh, Sin embargo, el relato de la clase está enmarcada o está enmarcado en una ficha, digamos, que está situada curricularmente y eso queda delineado o definido al principio cuando la profesora señala el nivel de enseñanza y señala el objetivo o los objetivos de aprendizaje de la clase. Entonces allí hay una definición curricular que asumimos que la profesora realizó, por supuesto. No vamos a ponernos en el lugar de que la ficha la diseñó otra persona y la profesora simplemente escribió su relato, sino que es ella misma la que elaboró ese documento completo. Y dado que es la profesora la que elaboró ese documento completo, el hecho de haber situado su clase en relación con objetivos de aprendizaje que pueden estar vinculados con el currículo, entonces podríamos decir que eso sí es evidencia de conocimiento curricular de la profesora. Me parece que lo que la profesora no hace en esa parte del diseño es explicitar cuál es el objetivo de aprendizaje curricular que tiene relación con los objetivos de aprendizaje de la clase. Lo que ustedes podrían hacer es efectivamente cerciorarse de si los objetivos de aprendizaje de la clase son coherentes o son pertinentes con el currículo vigente. Si es que eso es así, entonces podrían respaldarlo, podrían avalar la idea de que hay un conocimiento curricular de la profesora, dado que los objetivos de aprendizaje de la clase están alineados o son coherentes con un objetivo de aprendizaje del nivel que corresponde. Vamos a... ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok, Catalina. Veamos Profe, otros indicadores. Sí, dígame. es que nosotros igual teníamos un problema porque en esa parte nosotros igual como que especificamos todo lo que se podía evidenciar sobre el CPC. Uh -huh. Entonces, para poner otra situación no nos alcanza. No sé si podemos como agregar otra diapositiva siguiente y agregar ahí la segunda situación. Está hablando Charlotte, me parece. Sí, sí. Charlotte, bueno, en principio no, les pido que no agreguen otras diapositivas. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a terminar de revisar estos indicadores de evaluación y, y luego vamos a ir a mirar su trabajo directamente para ver cómo podemos ajustarlo, ¿de acuerdo? Ya, profe, gracias. En qué grupo están ustedes? El 3. Ok, vamos a ver el grupo 3. Profe, Dígame. tengo una duda sobre el CPC de estrategias. ¿Ya? Que cuando la profesora va a mostrar imágenes sobre Haití, Uh -huh. también puede ser como una estrategia que ella ocupa en la clase, ¿o no? ¿Qué dirían sus compañeras? ¿Qué les parece a ustedes el uso Yo de creo que imágenes de sí. Haití? ¿Ya? ¿Por qué? Sí, Creo que sí. porque igual apela como un poco a los sentimientos, Uh -huh. como bien crudo, entonces también apela a eso. ¿De acuerdo? ¿Algún otro Igual como argumento? que gracias a eso se desarrolla la empatía de los niños y ellos después piensan cómo cuidar el agua y esas cosas. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, Es un recurso igual. efectivamente, ese es un buen punto, ¿cierto? Se trata de un recurso didáctico, el uso de imágenes en este caso, así como en la clase que analizamos al principio, en la cual la profesora utilizaba imágenes de animales para clasificar, en este caso utiliza imágenes de personas, de niños, de familias en Haití que tienen problemas con el agua potable, para sensibilizar en torno a un problema social relativo al tema de la clase. Por lo tanto, está haciendo uso de un recurso didáctico, o por lo menos esas imágenes funcionan como un recurso didáctico. Y desde ese punto de vista, efectivamente, podríamos decir aquí hay evidencia de un cierto conocimiento
de estrategias instruccionales o de estrategias de enseñanza por parte de la profesora. Ya, profe, gracias. Y otra duda, cuando ocupa la carta, también ¿Ya? son estrategias, por cierto, ¿o no? Claro, yo también creo que eso podría clasificar como una estrategia. Gracias, profe. En un sentido más, podríamos decir, más técnico, algo que no hemos visto todavía con detalle, en algún minuto va a aparecer más adelante en este curso o en el siguiente, es que algo que menciona la profesora al finalizar el análisis de su clase, porque en el fondo es el uso de este tipo de recursos, que por ahora para nosotros estos son recursos didácticos, el uso de imágenes como de los problemas en Haití, se enmarcan en una estrategia de enseñanza que está más o menos delineada, más o menos reconocida a nivel de la didáctica de la ciencia, que corresponde al uso de lo que se llama cuestiones sociocientíficas. Es decir, tomar alguna situación de la vida cotidiana, del mundo actual, ojalá de un contexto cercano a los estudiantes o por lo menos de algún contexto que los interpele, como puede ser el caso de Haití, en la cual se evidencia una situación problemática que implica una relación o una implicación de un conflicto social que está vinculado con problemas técnicos científicos. Entonces, en este caso se habla de una cuestión sociocientífica justamente porque estamos, o la profesora está evidenciando la problemática social asociada a la disponibilidad de agua potable, y eso en relación con el problema técnico científico de disponer de agua potable. Por una parte, potabilizar el agua, ¿qué significa eso científicamente hablando? Y por otra parte, el problema tecnológico de cómo se realiza, mediante qué tipo de dispositivo, de instrumento, de planta, etc. Entonces, el uso de cuestiones sociocientíficas es una estrategia de enseñanza de las ciencias naturales que es relativamente reciente y se está promoviendo cada vez más. La profesora trata de hacerse cargo de ese enfoque o de esa estrategia de enseñanza. Para eso hace uso de la situación de Haití. Así es que en ese sentido, si uno lo interpreta de manera más general, efectivamente estamos ante evidencia de un conocimiento de estrategias instruccionales por parte de la profesora. Sería esa dimensión del CPC. Bueno, quería pasar al segundo criterio, que corresponde a la tarea de proponer dos situaciones didácticas que son complementarias para el relato de la clase y que se orientan a la enseñanza de alguna característica de la naturaleza de la ciencia, aportando una justificación pertinente. Se trata entonces de mencionar o describir elementos o situaciones didácticas adicionales que no están en el texto, que no están en el relato de la clase y que ustedes proponen, que ustedes imaginativamente agregarían a la clase. No se trata, por supuesto, de agregar otras dos situaciones a la clase, sino que hay que pensarlas independientes. Perdón. Si es que ustedes primero deciden entonces qué características de la ciencia podrían enseñar y luego inventan o proponen una manera en la cual podrían promover la enseñanza de esa característica de la ciencia, incorporando algún elemento a esta clase. Por supuesto, ese elemento puede ser, de nuevo, una pregunta solamente, o puede ser un ejercicio o una actividad que los estudiantes van a realizar, pueden describir la situación didáctica, siempre de manera muy, muy breve. Lo importante es que lo que sea que propongan esté alineado, esté orientado a la enseñanza y aprendizaje de alguna característica de la ciencia, donde estamos básicamente pensando en las 6 características que mencionamos propuestas por Lederman. Y en ese sentido, en torno a la justificación, poder señalar, poder decir que lo que ustedes proponen se enmarca dentro de un enfoque implícito o explícito para la enseñanza de la NOS y se hace en el contexto de la clase, en el contexto curricular de la clase, o se hace al margen del contexto curricular de la clase.
Eso es lo que esperaría que logren hacer en esta segunda parte. Mencionar los dos ejemplos, dos elementos que ustedes proponen, asociados a características de la ciencia de manera explícita, y planteando entonces una relación clara entre lo que harían los estudiantes y estos enfoques implícitos o explícitos, o con contexto o sin contexto, para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Profe, ¿Sí? para esta parte podría ser como usted dijo, no sé, aparte de las preguntas que ella les hace después de entregarle las cartas, agregar 2 preguntas más y hacer otra actividad aparte, como no sé, que los niños salgan al patio o una cosa así. Sí, claro, exactamente. Yo me imagino Ya. una descripción muy sencilla en la cual ustedes pueden decir, al finalizar la clase, los estudiantes observan en el patio un fenómeno y la profesora les plantea la siguiente pregunta o las siguientes 2 preguntas. Eso sería la situación didáctica que ustedes proponen para enseñar. ¿Qué característica de la ciencia? Eso es lo que ustedes tienen que decidir. Profe, ¿Sí? ¿y hay que poner en las situaciones didácticas si son explícitas o implícitas? ¿O eso como que usted lo va a saber? No, Hay que mencionarlo. eso es parte de la justificación que ustedes tienen que escribir. Yo les pido que en el fondo hagan 3 cosas, ¿no? En esta parte ustedes dicen, esta es la característica de la ciencia que vamos a enseñar. Simplemente la mencionan. Eligen una de las 6 y la mencionan. Luego dicen, para enseñar esa característica de la ciencia, los estudiantes hacen tal cosa y se les pregunta tal cosa. Descripción de la situación didáctica. Y en tercer lugar, proponemos lo anterior, dado que si mediante un enfoque implícito los estudiantes aprenderán a hacer tal cosa en el contexto de enseñanza acerca del agua potable. Estoy Profe, justificando mi propuesta, ¿ya? Y ahí en esa parte de la justificación les pido que ustedes hagan o tomen una posición en el sentido de que la propuesta de ustedes es una propuesta de enseñanza con un enfoque implícito o con un enfoque explícito. Es una propuesta de enseñanza con contexto curricular o sin contexto curricular. ¿Pregunta? sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, ya no sé, yo elijo una parte X del texto, en este caso de la profe, cuando hace las preguntas, como decía la Catalina, creo. Si yo lo complemento, no sé, con unas fotografías acerca de lo que la profe está hablando, ¿igual serviría como una situación didáctica? Sí, como situación didáctica funciona, efectivamente. Ah, La parte más crítica o más complicada de esta parte del ejercicio es que esa situación didáctica sirva para enseñar una característica de la ciencia. Y es donde ustedes tienen que poner harto ojo. claro, hay que justificar, tratar de justificar bien la respuesta. Claro, claro. Ay, gracias. Profe, Profe, Dígame. y por ejemplo ocupar un software en donde se vean como los procesos del agua, de dónde proviene, ¿eso se puede utilizar? Se puede utilizar. También usted podría decir, claro, proponemos incorporar una simulación virtual en la cual se aprecian los distintos procesos de purificación del agua para obtener agua potable. Ok, esa es la descripción de una situación didáctica. La pregunta que ustedes tienen que lograr justificar, o digamos, el foco de esta parte del ejercicio es que esa situación que ustedes proponen sirva para que los estudiantes aprendan una característica de la ciencia. A mí no se me ocurre en este momento cómo eso sería, pero a lo mejor Es ustedes que, ya... por ejemplo, nosotros la característica que teníamos para utilizar un software era, espéreme, que la estoy buscando. Era, ay, el conocimiento científico involucra observaciones e inferencias, ¿Ya? porque ahí los niños igual van a estar viendo, van a estar observando como los distintos procesos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y entonces por el hecho de observar, ellos aprenden que la ciencia involucra ambas cosas. Yo creo que sí, porque, o sea, ellos mismos van a estar haciendo como esos procesos po, de observar e inferir. Eh, bueno, en ese caso lo que tendrían que agregar es que en su justificación tendrían que decir
que ustedes están optando por un enfoque de enseñanza implícito, porque justamente el enfoque de enseñanza implícito supone que cuando los estudiantes observan e infieren, entonces aprenden que en ciencia se observa y se infiere. Eso sería más o menos coherente. Y sería con contexto curricular, dado que el contenido o el pretexto, digamos, de la situación didáctica, por supuesto, se refiere al mismo contenido de la clase, que tenía que ver con el tratamiento del agua. Lo único que a lo mejor habría que mirarlo en más detalle, pero habría que ver si acaso efectivamente, cuando los estudiantes hacen uso del software, tienen la oportunidad de observar y de inferir, porque eso depende mucho de la naturaleza del recurso. Por ejemplo, si uno piensa en, por poner un caso burdo, ponemos un video de YouTube en el cual se muestran los procesos realizados para purificar o para potabilizar el agua. Uno podría decir, claro, los estudiantes observaron el registro, pero realizaron observación de fenómenos. Yo creo que eso es discutible. ¿Hicieron inferencias a partir del video? Yo creo que si es que no se formula una pregunta explícita que les permita o que los invite a hacer inferencias, los estudiantes no podríamos decir que realizaron esa habilidad. Así es que depende mucho del recurso y de cómo se utiliza ese recurso, si efectivamente los estudiantes logran hacer observaciones y logran hacer inferencias. Y por supuesto luego Profe, entonces para que sea, disculpe. Sí, dígame. Para que sea implícito, sería como solo uno creer que hicieron inferencia, pero para que sea explícito tiene que haber como una pregunta orientadora que los haga hacer inferencia, ¿no? Yo diría que sí, Josefa, pero creo que estamos mezclando dos cosas, digamos, porque cuando en este caso hablamos de enfoque implícito o explícito, el indicador que está puesto en el taller se refiere al enfoque para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Entonces, si nos remitimos a esta distinción entre implícito y explícito para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, la clave está en si acaso nosotros como profesores les decimos o no les decimos a los estudiantes que estamos aprendiendo acerca de las características de la ciencia. Si es que no les digo que estamos aprendiendo acerca de una característica de la ciencia, entonces estoy optando por un enfoque implícito. Ese podría ser el caso en el cual, en el ejemplo que discutíamos, los estudiantes realizan algunas observaciones, realizan algunas inferencias y seguimos adelante con la clase. De manera implícita, se supone que por el hecho de que los estudiantes observen y de que los estudiantes realicen inferencias, entonces van aprendiendo progresivamente en el tiempo, a lo largo de los cursos de ciencias naturales, etcétera, que van aprendiendo que la ciencia requiere observaciones y requiere inferencias. Ahora, ese es el criterio respecto de lo implícito o lo explícito para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Pero si ahora uno mira en detalle las actividades propiamente, ya con independencia incluso del enfoque de enseñanza de la naturaleza de la ciencia, sino que en términos más generales, cuando uno se propone como profesor o como profesora desarrollar ciertas habilidades, entonces, en general, en mi opinión por lo menos, creo que es necesario hacer explícito el desarrollo de esa habilidad. Y volviendo al ejemplo que les ponía sobre ver un video. Por el hecho de que vean el video, los estudiantes, podríamos decir, están observando. Y eventualmente, al observar el video y el registro, eventualmente realizan también inferencias, porque sin duda muchas cosas pasan por el pensamiento de los estudiantes cuando se enfrentan a distintos estímulos. Pero desde el punto de vista del diseño didáctico, yo como profesor o como profesora lo que quiero es explícitamente ir desarrollando esas habilidades, ir viendo cómo se manifiestan y cómo puedo incluso guiar su desarrollo. De manera que si un estudiante
no logra realizar una buena observación, yo pueda retroalimentar ese ejercicio, pueda decirle, mire, usted necesita mejorar en estos aspectos para ir mejorando su habilidad para observar fenómenos. Usted necesita mejorar en estos aspectos para mejorar o para desarrollar su habilidad para inferir. Entonces, para poder hacer ese tipo de desarrollo, ese tipo de retroalimentación, me parece que siempre es necesario explicitar el sentido de las actividades que hacemos. Entonces, si le ponemos un video de YouTube, por decir algo, lo que yo esperaría es que dentro de mi diseño explícitamente le señale a los estudiantes que observen algún elemento, que observen algo, observen lo que ocurre cuando el agua pasa desde la piscina de decantación a cuando pasa a la zona de purificación, por ejemplo. Observen eso y descríbanlo. Y luego infieran qué es lo que ocurre cuando el agua es sometida al proceso de ebullición, por decir un ejemplo. Y en ese ejercicio entonces yo explícitamente le estoy pidiendo que observen, explícitamente le estoy pidiendo que infieran, y entonces puedo decir yo como profesor que estoy desarrollando esas habilidades. Pero si no hago nada de eso, entonces la verdad es que no voy a poder asegurar si los estudiantes observan o si los estudiantes infieren. ¿Me entienden? Yo creo que esa es la distinción que es importante tener presente. Y ahora quedó claro, gracias. Ok. Profe, Dígame. es que yo siento que hice una actividad explícita, pero tampoco estoy tan segura. A ver. La actividad que yo pongo es que los niños como que jueguen a... No sé si la palabra sea, pero como que ellos piensen que estén en Haití según las imágenes que vieron, y según eso los niños como que vean una solución de cómo poder purificar el agua. Entonces yo digo que las características que yo puse es empirismo y que el conocimiento científico involucra creatividad y algo más. Pero dije como que según las imágenes que ellos veían iban a buscar como una solución para que no se pudiera contaminar el agua. Y yo explicarles que lo que estaban haciendo lo hacían como los científicos, porque ellos veían como una situación y que según eso iban buscando soluciones. De acuerdo, me parece muy buen ejemplo. Efectivamente, lo último que usted señaló, cuando dice explicarle que los científicos realizan ese tipo de ejercicio, hace que la actividad sea explícita o que el enfoque sea explícito para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Si es que no hace esa mención, entonces probablemente seguimos presente o seguimos optando por un enfoque implícito. Una alternativa para hacerla explícita, sin que necesariamente tenga que usted explicarle algo a los estudiantes, podría ser preguntarles. Podría preguntarle, lo que tú hiciste al proponer una solución, ¿en qué se parece a lo que hacen los científicos, por ejemplo? ¿O crees que se parece en algo a lo que hacen los científicos? Si hacemos ese tipo de preguntas, entonces estamos haciendo el vínculo, el puente, entre el desarrollo de la habilidad o la práctica del estudiante, en este caso una práctica creativa de búsqueda de soluciones, con la práctica de los científicos, con la posibilidad de que el estudiante reflexione en torno a esa relación. Y por lo tanto, cuando hacemos ese tipo de ejercicio, yo diría que, como bien usted señala, sería un enfoque explícito para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Gracias, Así profe. que súper bien el ejemplo. Gracias. Bueno, finalmente, el último apartado del taller les pide argumentar, especialmente en un registro audiovisual, acerca de la importancia que tiene el CPC para el desarrollo de su propio CPC, para profundizar en la comprensión y en la mejora de su práctica de la enseñanza de ciencias naturales, explícitamente distinguiendo algunos elementos en el argumento, en la línea de la estructura argumentativa que revisamos al inicio de las clases. Entonces aquí les pido que elaboren una toma de posición a nivel de equipo, a nivel de pareja o de grupo, respecto de por qué sería o no importante el desarrollo de su CPC.
cuando toman posición respecto de algo, lo primero que ustedes hacen es explicitar una afirmación acerca de esa importancia o valor que puede tener o no el desarrollo del CPC. Entonces ustedes van a decir, nos parece que el desarrollo del CPC es muy relevante para o puede ser, no es tan relevante por tal y tal razón. Entonces, esa primera afirmación es el elemento, el indicador que aparece en el punto 5, explicitar la toma de posición. ¿Por qué lo decimos? ¿Sobre qué nos basamos para decir lo que decimos? Y entonces, en general, para darle sustento a nuestras afirmaciones, tenemos que comentar evidencia que subyace, ¿cierto?, a la idea que hemos adoptado. Esta evidencia puede tener distintas fuentes, puede ser la propia experiencia, puede ser observaciones directas, y en este caso especialmente podrían ser ejemplos tomados de la clase que ustedes analizaron. Como se pudo apreciar en el análisis de la clase, cuando la profesora realiza tal y tal cosa, entonces se evidencia un buen desarrollo de cierta dimensión del CPC, lo cual puede ser positivo para el aprendizaje que logren los estudiantes. En esa narración, lo que estoy haciendo es justamente apelar a un ejemplo de la clase a modo de evidencia para darle sustento a mi toma de posición personal, al valor que tiene o que no tiene el desarrollo de CPC. Y adicionalmente, lo que hacemos es tratar de razonar, ¿cierto? De elaborar un razonamiento, una justificación que nos permite conectar o vincular nuestra posición personal o la afirmación que estamos haciendo, que estamos defendiendo, con la evidencia que estamos utilizando para darle sustento. Y aquí, en este planteamiento, ustedes pueden incorporar alguna de las lecturas de la unidad, donde, por ejemplo, podrían decir, como menciona Schulman en su texto fundacional, tal cosa, o como señala el currículo en las orientaciones didácticas, tal cosa. ¿Alguna pregunta? Parece que había alguien mencionado. Acá hay que mencionar los 4 CPC, hay que mencionar los 4 CPC. ¿A qué se refiere con los Ahora, 4 como CPC? general. ¿A qué se refiere con los 4 Los CPC? Los elementos por conocimiento de la evaluación, la estrategia, currículum. Ya, O hay que hablar como de manera general de ellos. Interesante punto. Bueno, primero, Daniela me parece, ¿no? ¿Está preguntando? Sí. Daniela. Bueno, en primer lugar, lo primero es distinguir, ¿cierto? Que estamos hablando de un único tipo de conocimiento, que es el conocimiento pedagógico del contenido. De acuerdo con ciertos autores, este CPC es la manifestación o es la expresión o la integración de otros 4 tipos de conocimiento. Esos 4 tipos de conocimiento le llamamos dimensiones del CPC. Pero solamente para hacer la distinción, esas 4 dimensiones, cada una de esas dimensiones no son el CPC. El CPC es lo que surge de la integración de estas 4 áreas o de estas 4 dimensiones de conocimiento, ¿ya? Entonces, solo para precisar, para que esta idea de que los 4 CPC, si es que hablamos de los 4 CPC, yo lo que interpreto son las 4 disciplinas, digamos, los CPC de lenguaje, de matemática, de ciencias naturales, de ciencias sociales. Ahí yo diría hablamos de 4 CPC. Pero si estamos hablando de las 4 dimensiones del CPC, entonces estamos hablando de 4 tipos de conocimiento que se integran y que dan origen a lo que llamamos CPC. Luego, entonces, en torno a esta parte del taller, lo que yo les pido es argumentar, yo diría en general, respecto del valor del CPC, porque el CPC, como decíamos, es un único tipo de conocimiento. Se supone un tipo de conocimiento profesional docente. Esta es la postura de Schulman y de los otros autores que estamos siguiendo. Eventualmente alguien puede cuestionar la idea de que exista un CPC. A lo mejor lo que existe es el conocimiento del currículo, el conocimiento del
de la evaluación, de la comprensión de los estudiantes y de la estrategia didáctica, y lo que llamamos CPC es un invento que en realidad no tiene mucho valor para la formación profesional ni para el desarrollo profesional. Esa podría ser la postura de alguien también, y podrían defenderla en este apartado. Entonces, en ese sentido, el argumento es en general respecto del CPC, como tipo de conocimiento, como cuerpo de conocimiento. Ahora, lo que ocurre es que cuando ustedes argumenten, cuando digan es muy valioso o en realidad no es nada valioso el desarrollo del CPC, probablemente para poder darle sustento a esa afirmación tengan que recurrir a evidencia o a ejemplos tomados de la misma clase que van a estar asociados a alguna dimensión del CPC y no al CPC en general. Porque van a tomar como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, las preguntas que la profesora formula a lo largo de toda la clase, que dan cuenta de un buen dominio, un buen conocimiento de evaluación. Y ese conocimiento de evaluación podemos considerarlo como integrado con su conocimiento de la comprensión de los estudiantes, como integrado con su conocimiento curricular, y por lo tanto dan cuenta de un buen desarrollo del CPC, que resulta necesario para guiar o orientar una clase de ciencias naturales. En ese sentido, el argumento es general respecto del CPC como concepto didáctico, pero sin duda para poder argumentar y para poder ofrecer evidencia a favor de su afirmación, van a tener que apelar a elementos que uno puede asociar a las dimensiones del CPC. ¿Alguien tiene otra pregunta, parece? Yo, profe, tengo dos. Una, el video se puede editar como, por ejemplo, para que aparezcan todas, pero si tiene marca de agua, ¿influye o no influye? Por supuesto que si tiene marca de agua, tiene la nota mínima de inmediato, ni siquiera veo el video. ¿De verdad? No, por supuesto que no hay ningún inconveniente con eso. Ya me había asustado. No, ya, no, y sí. lo otro. Lo que sí, por supuesto, lo pueden editar porque eventualmente, bueno, yo creo que lo más... digo para juntar las partes de nuestras compañeras, porque sí. Por ejemplo aquí queremos hablar las dos y así los juntos. Claro, yo pienso que lo ideal, mi recomendación sería grabar una sesión de Zoom donde están los tres conectados y construyen el argumento en simultáneo, porque eso hace que sea más fácil comunicarlo como una idea del equipo, digamos. Pero si no tienen esa opción, esa opción y les resulta más viable, más accesible una edición, lo pueden hacer. Lo que sí es importante que eviten leer, que demuestren dominio en el argumento. Claro, y lo otro, en caso de que un integrante de algún grupo no puede, por ejemplo, por motivo X, ¿se puede leer la parte de lo que esa persona opine? Porque hay que integrar, porque dice la pauta que se integra la opinión, entonces no sé cómo ahí, por ejemplo, no sé, la Charlotte en este caso le pasa algo X y no puede hacer su parte. Y ella me manda en escrito, en este caso, lo que opina del CPC, si es que aporta o no aporta, etcétera. ¿Eso lo tengo que leer o cómo lo tengo que decir así como naturalmente? No, o sea, yo les pido que no lo lean, de todos modos. Me cuesta imaginar una situación en la cual alguien no pueda participar de esta parte del taller, dado que el tiempo de realización igual es un poco extendido. O sea, si no puede hoy día, podrá mañana, si no pasado mañana. Así es que busquen la forma de que todos hagan su aporte y de que todos participen. No hay un criterio explícito que castigue la no, digamos, participación de uno de los estudiantes. Pero sí, por ejemplo, el criterio 10 les pide que demuestren dominio, fluidez, claridad, etcétera, y por lo tanto, si alguien lee el apartado de un compañero que no estuvo, probablemente en ese indicador van a tener mala evaluación. Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Acá tiene que ser como una conversación así como entre docentes, como lo hicimos una vez para el semestre pasado, el año pasado, no semestre pasado. Sí, entiendo. Yo no me lo imagino como una conversación, porque aquí ustedes van a defender un punto de vista como equipo o como pareja. Entonces... Es que no sé cómo podríamos como partir
así como yo opino esto del CPC porque bla, 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 y así. Claro, o sea, nosotros pensamos que el CPC es tal y tal, porque por Es tal y como tal. una exposición, entonces. Exactamente, claro, un argumento compartido Ah, que es ya, ya. comunicado por todos los integrantes del grupo. Por supuesto, no es necesario que cada una o que cada uno formule una afirmación, sino que el grupo es el que afirma Como que algo. se vayan complementando. Exactamente, exactamente. El grupo es el que Ah, comunica ya un comprendo. argumento y que lo defiende haciendo uso de mención de ejemplos de la clase, de referencias a algunos de los textos, para sustentar su punto de vista como grupo. Ah, perfecto, gracias. Ok. Bueno, finalmente hay un indicador de evaluación que tiene que ver con el trabajo en equipo y me parece que al final ustedes pudieron ver, según estaban en las diapositivas, que vamos a complementar una heteroevaluación de mi parte del producto del taller con una coevaluación de ustedes en torno al trabajo equitativo y colaborativo que pudieron realizar. ¿Ya? Bueno, creo que Profe, con... Sí, dígame. quería preguntarle, ¿no va a pasar por grupo a resolver algunas dudas o es esto y ya no se resuelven más dudas? Vamos a hacer lo siguiente. Me parece que igual hemos ido mezclando las dos cosas, digamos, porque hemos ido comentando algunos ejemplos de los grupos en la revisión de los indicadores. Entonces, de todos modos, vamos a dejar algunos minutos para mirar algunos de los avances, si es que alguien tiene alguna pregunta concreta, y lo retroalimentamos, ¿de acuerdo? Profe, pero igual nosotras, como no teníamos grupo en los grupos que usted puso, lo hicimos, lo copiamos y lo pegamos y estamos haciendo en un drive distinto. Y después pensábamos copiarlo y pegarlo, porque ahora nos inscribimos en un grupo. Ya, sí, eso está bien, no hay problema. Ah, ya. Pero no tenemos duda, entonces por eso, por ahora. Ok, de acuerdo, sí, no se preocupe, sí, solamente vamos a dejar unos minutos adicionales porque a lo mejor algún grupo quiere revisar, de hecho habíamos dicho que íbamos a mirar lo que pasaba con el grupo 3 y con eso vamos a terminar esta retroalimentación. Profe, Sí, yo tengo una duda, pero es de la primera parte. ya, y es necesario que veamos el avance que tiene para comentarlo. No, sí, es como para preguntarle nomás, es que, mire, por ejemplo, en el componente sobre cómo evaluar el aprendizaje, Sí, eh, ya, yo tenía, no sé si está bien, por eso quería que usted me lo resolviera. Es que yo pensaba que cuando los niños tenían que responder la carta ujú, que la profe les mostró en un texto, yo creía que esa situación podía ir ahí, ya, pero habían comentado que el recurso de la carta es como más para el otro componente. ujú, Entonces como que igual quedé así como en la duda porque porque dice ya, la profe entrega el texto donde hay una carta de una niña de Haití. Para mí eso ya es un recurso que puede ir en el componente de de estrategias. ay, claro, en el de estrategia. Pero cuando ellos tienen que responder la carta, para mí como que, no sé, me hace pensar que va en el otro componente. Entiendo, sí. O, Eh, bueno, como yo les decía, podemos considerar distintas interpretaciones para las situaciones didácticas. Pero voy a hacer una pausa porque seguramente se va a cortar la conexión en cualquier segundo y retomamos la respuesta en la nueva conexión. ¿De acuerdo? ya, profe. Ya, gracias.